Mis queridos hermanos, tengan ustedes una muy buena noche. Les paso mi afectuoso cariño y saludo para todos ustedes que están en casa. Esta noche es una noche de clamor, una noche de dar gracias a Dios, una noche en la cual vamos a estar pidiendo al Señor que nos bendiga y que nos cuide. Debo decirles que hace unos días tuve un pequeño susto. Comencé a toser, con fiebre, con dolor de cabeza y para colmo me comenzó a faltar un poco el aire y pensé que tenía el COVID. Estuvimos orando, pidiéndole al Señor, me hice los exámenes correspondientes y gracias a la misericordia de Dios salió todo negativo. Así que quizás muchos de nosotros estamos pasando por situaciones complicadas de salud. eh, Sepan que Dios es misericordioso y fiel y Él nos va a sacar de todas estas angustias. Él tiene un propósito para cada una de esas cosas. Vamos a continuar esta noche hablando de las cualidades que estábamos viendo en Filipenses, las cualidades de una persona que evangeliza o de un evangelista, como diríamos nosotros. Habíamos visto en Filipenses 1 del 12 al 20 cuatro cualidades, del sufrimiento, la del gozo, la del amor, eh, también la de la esperanza, eran las cuatro cualidades. Ahora vamos a continuar con dos cualidades más, en realidad son ocho cualidades las que hay entre el 12, Filipenses 1 del 12 hasta el 30. Hay ocho cualidades de un evangelista. Cuatro ya vimos, ahora vamos a ver dos más que están en los versículos desde el 21 hasta el 26. La primera o la quinta cualidad, digamos, que podemos encontrar aquí está entonces entre el 21 y el 23. Vamos a leer la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Am, Aquí vamos a encontrar una cualidad muy especial que yo le he llamado el ser el modelo de Cristo. ¿Se acuerdan que las cualidades anteriores era el modelo en el sufrimiento, el modelo en el gozo, el modelo en el amor, en el modelo en la esperanza? Aquí es el modelo de Cristo. Eh, el apóstol Pablo en el 21 comienza diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. Esta es una expresión que pocos la decimos y muy escasas personas realmente la viven. Pablo es quizás uno de esos pocos hombres en la historia bíblica que se puede decir que vivió esta experiencia porque la dijo y que Jesús era el todo en su vida. Por eso dice, para mí el, el vivir es Cristo. Todo giraba en torno al Mesías para el apóstol Pablo. No como nosotros, que es como que tuviéramos un control remoto en la vida, ¿no? Un control remoto. No tengo un control por aquí, pero nuestra vida es como que nosotros pasamos de una película a otra y cuando termina una película o la novela y cambiamos a otra novela, nos desenganchamos completamente de la película anterior y nos comenzamos a enganchar en la nueva película, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo que nuestra vida es como un control remoto? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a la reunión del día domingo, comenzamos a cantar de a poquito, las alabanzas nos elevan el espíritu nuestro, nos enganchamos ese momento, estamos tan exaltados, adorando al Señor, nos gusta la música, nos comenzamos a enganchar y llega la palabra de Dios y llega el mensaje y el mensaje nos habla a nuestro corazón y nosotros
ese momento queremos transformar el mundo, queremos cambiar, queremos que hacernos misioneros, hacernos pastores, hacernos, bueno, cualquier cosa con tal de agradar a Cristo. Pero salimos, nos vamos en el bus, en el taxi, en el auto, llegamos a la casa, preparamos la comida, después pues no hay nada que hacer, nos ponemos a ver una película, en la noche estamos haciendo otra cosa, el día lunes comenzamos a trabajar y nos hemos desenganchado completamente del Señor. No nos acordamos si por ahí en algún momentito una oración, quizás un devocional de 15 minutos y se acabó. El resto del tiempo estamos enganchados en nuestras propias actividades. Si es que hay que ir a dejar a los hijos, si es que hay que hacer cosas así, si es que hay que ir a jugar el fútbol, si es que hay que trabajar, si es que hay que ir a hacer un negocio, y nos desenganchamos de Dios increíblemente. El apóstol Pablo no podía hacer eso. Él estaba enganchado, estaba conectado a tiempo completo con el Señor, con el Mesías, con su Señor. Y esto era lo que para Pablo significaba. Por eso él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y por eso digo yo que aquí podemos ver que una de las cualidades que debe mostrar un creyente que ama al Señor, que quiere evangelizar, es como el apóstol Pablo, ser un modelo de Cristo. Aunque sabía que el apóstol Pablo no había alcanzado la meta, eh, dice que él no había alcanzado la meta, como ser como el Señor Jesús. Sin embargo, él no desmayaba por cualquiera de las circunstancias que él vivía. Él no desmayaba ni aún como estaba en la cárcel, sino que luchaba para llegar a la meta. Y ese proceso le mantenía vivo, le mantenía siempre cerca al Señor. Entonces podemos decir aquí, hacernos esta pregunta, ¿cómo podemos nosotros alcanzar este modelo de Cristo? Y yo les digo, hay una sola manera de alcanzar el modelo de Cristo. Y la palabra de Dios tiene una sola respuesta. Y es un mandamiento, el primer mandamiento dado en la ley y que está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Amar al Señor es confiar plenamente en Él, creerle a Él y obedecerle a Él. Eso es amar al Señor, obedecerle, creerle y obedecerle, cumplir sus mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos ser modelos de Cristo? ¿Cómo podemos ser cristianos eh, dedicados a la evangelización? Pues así, de esta manera, ¿no? Aprendiendo a no engancharnos en las cosas del mundo, sino engancharnos siempre en la palabra de Dios, engancharnos en el Señor Jesús, amándole en todo tiempo, aunque tengamos que trabajar, aunque tengamos que hacer cosas con nuestros hijos, aunque tengamos que ir a jugar fútbol, siempre pensando y conectados con el Señor. Por eso dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, perdón, sí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y este era el deseo del apóstol Pablo, ¿no? Que quería partir y al mismo tiempo quería quedarse, como ya habíamos hablado antes. Um, Ahora vamos a ver el segundo modelo, la sexta cualidad. Está desde el versículo 24 hasta el 26 y podemos ver, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Y nuevamente voy a tomar las primeras palabras del versículo 23, así como lo hice en el 21. Dice, porque, pero quedar en la carne es más necesario, pero quedar en la carne es más necesario. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles por largo tiempo, diría yo, no por cortos tiempos de un día, 2 días, sino semanas, meses, a veces hasta años, y vemos que parece que no hay salida a nuestra situación, es decir, como que ya se hizo algo que no, por más que clamamos, oramos y muchas cosas así, y peor cuando pareciera que esa situación se va a empeorar, es probable que muchas veces nuestra mente, con frecuencia, tratando de desahogarnos o de bajar la tensión, la angustia,
nos lleve a los tiempos mejores que vivimos, nos lleve a los lugares mejores que vivimos. Y anhelamos, añoramos estar ahí, de volver a esos tiempos, porque es como drogarnos o como algo que nos saque de ese ambiente de estrés, ¿sí? Porque esa situación no pasa aún con las oraciones, porque no comprendemos el propósito que Dios tiene para mantenernos en esa prueba. Eso era lo que posiblemente también le estaba pasando al apóstol Pablo, ¿no? Habíamos hablado las veces anteriores los trasfondos de esta carta, los trasfondos de que estaba viviendo. El apóstol Pablo había estado preso aproximadamente ya 4 años cuando escribió esta carta, desde que fue tomado preso en Jerusalén, 2 años de viaje hasta Roma, perdón, un año de viaje hasta Cesarea, 2 años eh, de encarcelamiento en Cesarea y 2 años más en Roma. A la mitad del periodo de Roma posiblemente escribió la carta a los filipenses y la envió con su colaborador Epafrodito. Y él probablemente estaba mirando, ¿saldré de la cárcel? ¿Podré salir de esta? La mayoría de los cristianos en Roma son llevados al foso de los leones, son llevados al Coliseo romano y son muertos. Entonces él tenía una expectativa muy corta de qué iba a pasar. Entonces quizás él en sus momentos de angustia o en sus momentos de decir, bueno, y mi única salida aquí es alzar sus ojos y mirar, eh, como decía aquí, que él quería estar en el 23, ¿se acuerdan? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él entonces miraba la posibilidad de ya irse de este cuerpo y estar en la gloria eterna, sin esas ataduras que tenía ahora tanto del pecado como los sufrimientos. Entonces esos momentos de sueño que le daban o de soñar despierto, no siempre duraban mucho tiempo con el apóstol Pablo. Y él volvía a la realidad, pisaba sobre la realidad, veía sus grilletes o quizás veía a los guardias que no lo dejaban salir a ningún lado, lo llevaban a las audiencias, volvía a regresar. Entonces él vuelve a la realidad. Y él aquí entonces les escribe a los filipenses, les dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, para vuestro provecho y gozo. Todo esto era para la gloria de Cristo. Esto pensaba el apóstol Pablo de la iglesia de Filipos, a la cual amaba. Eso es ser un modelo de vida, ¿no? Eh, en momentos de debilidad quizás anhelar estar con el Señor, pero en momentos de verdaderamente de ver la realidad, de pararse a ver y enfrentar lo que se vive, uno debe ser un modelo de vida para otros, uno debe anhelar servir a otros, debe hasta el último minuto que lo tiene aquí, eh, debe ser que quieren servir al Señor. Entonces, debo hacerme esta pregunta, ¿solo debo amar y sacrificarme por mi familia? ¿O también debo hacer un esfuerzo por la familia espiritual? ¿O también por aquellos que no conozco y por los que murió el Señor Jesús? El saber que vamos a quedarnos y vivir nuestras circunstancias, ya sean buenas o malas, en cada momento, ser realistas y vivir momentos sacrificándonos para la gloria de Cristo, eso es ser un modelo de vida. Así que yo les motivo, mis queridos hermanos, que no importa lo que estés pasando. Como les contaba al inicio, pues yo tuve un susto tremendo pensando que tenía COVID, porque yo soy hipertenso y al faltarme el aire, pues hace más de un día y medio que no podía respirar muy bien, que fue consecuencia del estrés, ¿no? De pensar que tenía COVID. Entonces, pero luego, cuando ya me tranquilicé, cuando ya vi los resultados y todo, mi mente volvió y he orado al Señor, ¿cómo puedo seguir sirviendo? ¿Cómo puedo hacer para servir a otros, para que otros te conozcan, Señor? Y ese es mi anhelo, y que sea el anhelo de todos nosotros, entonces, ser un modelo de Cristo y un modelo de vida. Que el Señor les bendiga muchísimo, sigamos pues con las oraciones y que podamos vernos pronto. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos.